Bienvenidos a todos al estreno de la nueva temporada. Es la tercera temporada aquí en el canal de YouTube en BeFort. Recuerden que ya estamos iniciando con nuevos temas totalmente diferentes. Hemos estado pues ya bastante ausentes ahorita, pero bueno, ya regresamos. También para todas las personas que nos están escuchando en el podcast de BeFort, también que todos sean muy bienvenidos. Como pudieron darse cuenta, después de la ausencia, después del último video que tuvimos hasta el momento de hoy, hemos estado trabajando muchísimo en las redes sociales. Recuerden que estamos como @vie.fortemx en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas las plataformas digitales. También estamos en nuestro canal de YouTube como Vie Forte, ahí ustedes nos pueden encontrar. Y también estamos en Apple Music, sobre todo en el Apple Podcast. También nos pueden encontrar como Vie Forte, o en Spotify también nos pueden encontrar ahí. Ustedes nada más ponen en el buscador Vie Forte y automáticamente van a entrar a todos los podcasts. Recuerden que está la primera y la segunda temporada ya disponibles también en las dos plataformas digitales, y todos los videos que también están aquí en el canal de YouTube. Recuerden suscribirse, ponerle en la campanita para que les esté mandando la información, y sobre todo cuando vamos a estar en vivo, cuando vamos a subir nuevos videos. Entonces pues ahí están todas nuestras plataformas digitales. A partir de este momento nosotros vamos a estar grabando simultáneamente para aquellas personas que no tienen acceso tanto al YouTube, sino que tienen más acceso a lo que es Spotify o Apple Music. Entonces ahí también ustedes, mientras que van rumbo a recoger a los niños, a lo mejor van al súper, o a lo mejor van al trabajo en la mañana o en la noche regresan, ustedes también van a tener acceso a nuestro podcast totalmente gratis. Entonces ya ahorita estamos llegando a muchísimas más personas, y esto gracias a ustedes. Muchísimas gracias por suscribirse, por estar siempre en contacto con nosotros en todas las redes sociales, mandarnos mensajes. Y pues vamos a empezar con esta temporada que arranca bastante buena. Vamos a tener muchos invitados, vamos a tener algunas colaboraciones con algunas personas también dedicadas en el mundo de la salud, y sobre todo dando temas controversiales y temas que al final del día nos causan muchísimo impacto en cuestión salud y nutrición. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con este nuevo tema. Con este tema arrancamos, que es la resistencia a la insulina. Ustedes ya lo pudieron ver en el intro. O en todas nuestras plataformas digitales han estado viendo toda esta parte de la resistencia a la insulina, ¿no? Mucha gente de ustedes, o muchos de ustedes, nos han escrito sobre este padecimiento. Hemos tenido muchísimos pacientes también que han tenido ya resistencia a la insulina, que han sido diagnosticados con su médico, pero mucha gente y muchos de ustedes no saben qué es la resistencia a la insulina, cómo podemos tratarla. Cuando alguien les dice es que tienes resistencia a la insulina, entonces ya eres diabético, eres prediabético, ¿qué sucede con esto, no? Y bueno, pues vamos a empezar con este tema, que es bastante fácil, es muy fácil, muy sencillo, pero que a la vez también nos inquieta bastante. Ahora, primero vamos a partir con qué es la resistencia a la insulina. Para todo esto hay un tema principal que quiero tocar, y creo que es muy importante empezar desde ese tema, que es el metabolismo de la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Muchos de ustedes, o mucha gente que nos está viendo, a lo mejor ha escuchado mucho hablar sobre el tema de decir, es que tengo azúcar elevada, tengo azúcar en la sangre. Vamos a empezar primero a tratar ese tema. No se dice azúcar en sangre, se dice glucosa en sangre, que al final del día sí es un sinónimo. Nosotros lo utilizamos comúnmente como azúcar, porque al final del día la glucosa es igual al azúcar, ¿ok? Cuando yo como o consumo algún hidrato de carbono, que al final es azúcar, ¿sí?, pero en forma de hidrato de carbono, así se llama científicamente. Cuando yo la estoy consumiendo, cuando yo la como, automáticamente mi cuerpo tiene que absorberla. ¿Cómo la absorbo? Bueno, evidentemente llega a mi estómago. De mi estómago pasan todas esas partes de las enzimas, por ejemplo, de los ácidos gástricos del estómago, pasan a la primera parte del intestino, y ahí en la parte del intestino es cuando las enzimas empiezan a desdoblar lo que son los carbohidratos o hidratos de carbono, para que cuando lleguen a la parte media del intestino se absorban de manera correcta, y ahí es en donde yo voy a tener lo que es un desdoblamiento de esos hidratos de carbono en forma de glucosa, ¿ok? Van a llegar a mi intestino y se van a absorber. ¿Qué va a pasar cuando se absorben? Pues van a llegar al torrente sanguíneo, es decir, van a procesarse y van a llegar a todo mi torrente sanguíneo y van a estar ahí viajando, ¿ok? Entonces, eso se llama absorción de la glucosa o metabolismo de la glucosa. Ahora,
¿Qué es lo que sucede? Bueno, la glucosa tiene que ser enviada a una célula para que se pueda producir, para que se pueda cambiar o para que se pueda, de cierta manera, metabolizar, que ese es el proceso metabólico de la glucosa. Entonces, la glucosa tiene que ser internalizada a la célula. Nosotros tenemos 3 tipos de células, que es la célula grasa, que son todos los adipocitos, o bueno, los que están en nuestras células, en nuestra grasa principalmente. Tenemos las células del hígado y las células musculares. La glucosa en realidad tiene que ser metabolizada en nuestras células musculares, ¿no? Entonces ahí es el punto en donde ellas tienen que llegar. Y precisamente tiene que haber algo que haga que esa glucosa se vaya a la célula. Y aquí estamos hablando de la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es un transportador que nos va a ayudar justamente a tomar esa glucosa que ya tenemos en la sangre por haber comido y, bueno, obviamente va a viajar por mi torrente sanguíneo y va a llegar junto con la glucosa, digamos, ¿no? La va a llevar hacia ese tipo de células y la va a internalizar. ¿Para qué? Para que ahí siga un proceso de metabolismo y nos produzca energía, que esa es la razón principal de nuestra glucosa. Es decir, que nosotros recibimos la glucosa a partir de los alimentos para tener energía. ¿Para qué? Para mover los brazos, para pensar, para trabajar, para viajar, para hacer todo lo que hacemos durante todos los días. Necesitamos esa energía. ¿Y de dónde proviene? Del metabolismo de esa glucosa. Ahora, ya que entendemos que la insulina es la transportadora hacia esa célula, bueno, pues aquí imagínense, ¿no? ¿Cómo es que el cuerpo humano va a saber que hay bastante glucosa o que hay glucosa para que la insulina vaya? Bueno, aquí nosotros hablamos de receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy consumiendo glucosas o cuando estoy consumiendo hidratos de carbono y que mis glucosas ya están en la sangre, evidentemente va a haber un proceso bastante inteligente de mi cuerpo en donde va a dar una señalización cerebral gracias a estos receptores y va a decir, bueno, en mi cuerpo ya tengo, en mi torrente sanguíneo ya tengo muchísima glucosa, es momento de que se produzca o que llegue mi transportador, que es la insulina. Ahora, ¿de dónde va a venir la insulina? De uno de los órganos más importantes que yo tengo en el cuerpo, que se llama páncreas. El páncreas es un órgano que tiene forma de elote, así se le llama. Ustedes van a estar viendo imágenes sobre todo de esto para que lo entiendan un poquito mejor. Pero bueno, este órgano se encuentra posterior al estómago, es decir, muy cerca del estómago, en la parte de atrás. Entonces va a producir va a producir insulina. Este órgano páncreas tiene algunos islotes adentro que son las células que van a producir insulina, ¿ok? Entonces, imaginen, recibe la señalización del cerebro. Oye, páncreas, hay muchísima glucosa en mi sangre, necesitamos metabolizarla, necesitamos transformarla, produce insulina. Este páncreas produce la insulina, va a la insulina, toma la toma la glucosa y se la lleva a mi célula. ¿Ok? Ese es un metabolismo perfecto. Si nosotros consumiéramos la cantidad de glucosa que yo necesito al día, junto con una actividad física, etcétera, etcétera, lo que nosotros ya sabemos siempre, pues tendríamos un metabolismo correcto de mi glucosa. Aquí entra bastante, ahora sí, el problema de la resistencia a la insulina. Como su nombre lo puede indicar, y ahorita que nosotros ya sabemos cómo funciona ese proceso, la resistencia a la insulina es cuando la insulina no es capaz de llevarse, recuerden que les dije que era el transportador, de llevarse a la glucosa a la célula, ¿ok? Cada una de nuestras células musculares tiene unas antenitas que son como los receptores. La insulina también, la insulina la llamamos como la llave de la casa y la célula es la casa. Entonces, imaginen ustedes que la insulina lleva adentro, en sus espaldas, lleva la glucosa, pum, 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 va viajando, tiene que llegar a la célula, meter ese receptor y ese receptor tiene que ser embonado, es como una llave que abre una puerta. Tiene que embonar perfectamente y, bueno, una vez que esté abierta, inmediatamente se abre y entra la glucosa. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, es que esos receptores no son capaces de reconocer la puerta que tienen que abrir y le cuesta muchísimo trabajo abrirla, ¿ok? Imaginen que ahora el páncreas, en lugar de producir una célula
de insulina por cada célula de glucosa, está produciendo 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque no pueden abrir la puerta. Hay mucha glucosa y dicen, no, es que esta célula no funciona, entonces voy a producir otra célula de insulina. Pum, pum. Se produce mucha producción de insulina porque no se puede metabolizar. Perdón, no se puede internalizar. Ahora, sí, digamos que sí se internaliza la célula de glucosa, la célula de glucosa sí se internaliza la célula muscular, pero hay demasiada insulina porque una no es suficiente, no sirven sus cerraduras, ¿ok? Eso se le llama resistencia a la insulina. La célula está haciendo una resistencia para el reconocimiento de nuestra insulina. Entonces, ¿qué se produce? Pues un montón de insulina y hay un montón de glucosa, ¿no? Entonces, ahora que, ¿cómo podemos saber si yo tengo resistencia a la insulina? Primero vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Ok? Uno de los signos y síntomas evidentemente es cuando yo tengo acantosis nigricans. ¿Qué significa? Las pequeñas manchas que nos aparecen a lo mejor en el cuello, en algunas coyunturas, tanto en los codos como en las rodillas, pero sobre todo en la parte posterior de mi cuello. Cuando yo tengo ese pequeño problema, eso quiere decir que mi cuerpo está produciendo muchísima insulina. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos eso, es importante acudir con el médico para que nos mande a hacer un estudio de laboratorio que se llama, evidentemente, una química sanguínea o algo, etcétera, un estudio completo de sangre para saber cuántos son los niveles de insulina que yo estoy manejando. Si yo tengo elevada la cantidad de insulina, evidentemente estamos hablando de una resistencia a la insulina. Además de si yo me hago un estudio de laboratorio en donde también manejo las cantidades de glucosa, voy a tener una glucosa elevada. Entonces, esto nos puede decir que acantosis nigricans, además de glucosas elevadas y de insulina elevada, ya estamos hablando de una resistencia a la insulina. Además de que, ¿qué es lo que yo voy a sentir como todos los días? Pues voy a sentir un cansancio extremo, voy a sentirme mareado en algunas veces, voy a sentirme justamente como si yo tuviera síntomas de diabetes, pero ojo, todavía no estamos hablando de diabetes. Estamos hablando que aquí hay un problema, sobre todo en la insulina, ¿ok? En la producción de insulina, ¿ok? ¿Por qué se da toda esta parte? ¿Por qué se da toda esta resistencia a la insulina? Es muy fácil. Número 1, por sedentarismo. Número 2, por una mala alimentación. Estoy consumiendo más glucosas, estoy consumiendo más hidratos de carbono, que evidentemente ya sabemos que los hidratos de carbono, pastas, refrescos, azúcares refinadas, mucho pan de dulce, una dieta que esté arriba de los porcentajes de hidratos de carbono que yo necesito, obviamente es un factor de riesgo bastante importante. Además de que no estoy haciendo ejercicio, como bastantes alimentos industrializados, en donde evidentemente recuerden que toda la producción o todo lo que nos hace la industria son productos industrializados que al final del día elevan nuestra glucosa en sangre porque son hidratos de carbono, o estoy consumiendo hidratos de carbono a lo mejor en una cantidad bien, pero estoy utilizándolos mal. Por ejemplo, estoy usando más hidratos de carbono simple, por ejemplo frutas, azúcares, que hidratos de carbono complejos como arroz, avena, trigo, centeno, etcétera. Todos esos. Ahí, precisamente por eso es que hay que ir con el nutriólogo para que nos ayude a determinar cuál es la cantidad de hidratos de carbono que me hacen falta a mí y que necesito mucho más que otros. Entonces, todos estos problemas, sobre todo en México, hacen que la mayoría de las personas tengan resistencia a la insulina, solamente por el simple hecho de no tener una adecuada alimentación y un adecuado ejercicio durante todos los días. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud siempre nos ha dicho 30 minutos todos los días para que tengamos un metabolismo correcto de todos mis sustratos energéticos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, evidentemente, esto es revertible, por supuesto que es revertible. Esto no significa que tengas diabetes, esto no significa incluso que seas prediabético, porque hay personas que manejan glucosas normales, pero cantidades excesivas de insulina, ¿ok? Aquí hablamos que solamente es la insulina. ¿Y cómo esto es tratable? Evidentemente con un plan de alimentación adecuado, ayudarle a tu cuerpo a comer de manera saludable, incrementar las cantidades de fibra, tanto fibra soluble e insoluble,
liposoluble, moderar la ingesta de hidratos de carbono, sobre todo simples, ver qué tipo de calidad son, hacer ejercicio, sobre todo 30 minutos todos los días de ejercicio cardiovascular o una rutina moderada de ejercicio, y sobre todo dormir, porque también se ha demostrado que si tú duermes de 6 a 8 horas todos los días, tus células van a tener la mejor reacción en cuanto a receptores. Muchas de las cosas, muchas de las enfermedades que tenemos todos los días es gracias a que no tenemos una adecuada ingesta, si no comemos, evidentemente, pero también tenemos una ingesta mal adecuada, sobre todo de hidratos de carbono, ¿ok? Entonces, si tenemos todo esto, pues ya estamos del otro lado. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar al pendiente de todos nosotros. Cualquier duda que ustedes tengan, recuerden siempre escribirnos en todas las redes sociales, dejen todos los comentarios y nosotros vamos a estar con ustedes. Gracias y nos vemos.